Fernando, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo has estado? Bueno, ahora sí la tercera es la vencida. No, Eh, de pronto no sé, no me activó la cuenta, pero bueno, aquí ya estamos. ¿Cómo vamos? Bendecido, gracias a Dios. ¿Qué más todo? Perfecto, no, muy bien, gracias a Dios. Acá ya a 10 días, estamos entrando en la recta final ya. Empezamos la recta final. Antes que nada, bienvenido a Defensores Live Stream. Nosotros transmitimos desde Barcelona, España. Un gusto y un honor tenerlo por aquí con nosotros. Perfecto, no, te agradezco a ti por el contrario, por la invitación y acá estamos ya para responder cómo es que vamos a salvar a este país, de la mano, por supuesto, del doctor Abelardo de la Espriella y de la mano de Salvación Nacional, en este caso, y bueno, el número 88, que es mi número para el Senado de la República. Antes de empezar con todo este tema político, Fernando, ¿por qué no nos cuenta un poco quién es usted, a qué se dedica, cuál es su hobby, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué come? Bueno, pues empezamos por la comida. Hombre, yo tengo, hace pocos días subí un video que digo que tengo tres platos favoritos. La bandeja paisa, no necesariamente en su orden, sino eso depende más de del día y donde se encuentre uno. No, la bandeja paisa, el ajiaco, porque soy más rolo que un ajiaco, y un plato que siempre genera por ahí como la changua. A mí me encanta la changuita. Bueno, yo te cuento, desde hace más de 25 años soy consultor empresarial, asesor académico, principalmente he sido conferencista, auditor, perito, consultor, como te digo, más de 300 proyectos dirigidos en los últimos años de diferentes sectores de la economía nacional, principalmente en temas de liderazgo, de mercadeo, de ventas, de supervivencia empresarial. Digamos que decido entrar a la política por indignación, principalmente esa indignación ciudadana de ver que la política, hombre Mauricio, a mi forma de ver, se degradó. Uno esperaría que quien llega a un Senado, quien llega a una Cámara de Representantes, quien llega a una presidencia o un ministerio, pues fuesen las personas más capacitadas, más idóneas y sobre todo más impolutas que pueda tener una sociedad. No hablo de seres humanos perfectos porque no existen, pero digamos al ver que hay senadores que confunden ingresos con utilidades, o que quieren ir a debatir la salud y no tienen ni idea del sistema, o que hablan de una reforma pensional y no les gustan las matemáticas, o que tenemos un presidente mezquino o un ministro de salud infame, pues hombre, Mauricio, yo decido decir, y no, esto no está bien, y pues los que a lo mejor nunca hemos participado en política y consideramos que tenemos cosas importantes que aportar, pues aquí estamos. Es básicamente a grosso modo de eso. Soy nacido en Bogotá, ya estoy en el quinto piso, así que pues también no solamente vamos a llevar al Senado academia, sino también experiencia de vida. Es básicamente eso, mi estimado. Pues muy bien, Fernando. Pues a mí también me gusta mucho la changua. Tengo que decirle, me encanta la changua. Los frijolitos no es bien poco y es extraño, pero bueno. Fernando, ¿cómo llega usted a los defensores de la patria? ¿Cómo llega usted a ese proceso de salvación nacional? Bueno, importante por supuesto mencionar que obviamente Defensores de la Patria es un movimiento que apoya al doctor Abelardo de la Espriella. Salvación Nacional es la lista del tigre porque finalmente es el primer movimiento político que decide apoyar al doctor Abelardo de la Espriella. Pero digamos que Salvación Nacional yo llego desde el 2024, como te digo, yo nunca había participado en política, digamos de forma activa y menos aún como candidato. En el 2024, a principios del año, a raíz digamos, de lo que me piden en redes sociales, diferentes ciudadanos, que me dicen, ¿usted por qué no se postula? Pues yo comencé a considerar postular mi nombre para el Senado. Y empecé a buscar y obviamente pues uno empieza, como dice, a mirar, bueno, qué partidos, qué movimientos hay. Y yo empezaba a decir prácticamente pues, este no, este no, este no, este no, porque bueno, lo mismo de siempre, lo va a decir, o sea, decir, no, cambio radical, ni partido de la U, ni liberal, ni conservador. Yo decía, no, esto es lo mismo, yo no voy a entrar a la política, como dicen, a untarme por ahí.
Pero me encontré con la grata noticia que Salvación Nacional había recuperado su personería. ¿Y por qué digo la grata noticia? Porque aun cuando nunca había participado en política, siempre la figura del gran estadista, del gran intelectual que fue Álvaro Gómez Hurtado, siempre me atrajo. Y dije, wow, pues, Salvación Nacional, finalmente el movimiento que crea Álvaro Gómez Hurtado, dije, pues me llamó mucho la atención. Fui, toqué puertas en el 2024, pero muy gentilmente, muy caballero, me dijeron, sí, nos parece interesante, pero esperemos que falta un año para elecciones. Y bueno, no importa, bueno, está bien. Yo mientras tanto voy a seguir en mi activismo anticorrupción y en educación. Pero ya básicamente se afianza la posibilidad del aval este año, bueno, el año pasado ya, me lo otorgan y me dijeron, bueno, veamos a ver si Colombia se convence de que puedo ser un excepcional y muy buen senador para ellos. Es un camino bonito, ¿no? Y lo digo en ese proceso de descubrir, de indagar, de saber lo que se quiere, llegar a un lugar donde uno se siente bien. Sí, sí, claro que sí, por supuesto, estamos hablando que obviamente el sentirse cómodo uno en lo posible, en un movimiento, en un partido es importante, que por lo menos haya una gran mayoría de afinidad. Mira, a mí hay algo importante que me decían, mira, ni hay candidato perfecto, ni hay partido o movimiento perfecto, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Pero obviamente no iba a militar en un partido, lo digo abiertamente, de izquierda, no, no, yo de Marx y socialismo y ideas de progresismo cero, hermano. Entonces yo dije, no, y yo dije, yo soy un hombre más de pensamiento de doctrina conservadora, no de partidos, de doctrina conservadora. Ahora, después se da otra casualidad más interesante aún, que cuando yo veo que Salvación Nacional aparte está apoyando a Abelardo de la Espriella, pues yo digo, hombre, a mí me gusta Abelardo como candidato. Antes del tema de entrar ya como, en mi caso como candidato al Senado, yo miraba todas las opciones y decía, yo no quiero más de lo mismo. Y yo me asemejo mucho con Abelardo un poco en el tema como del origen, o sea, él nunca ha estado como candidato, yo tampoco, él es empresario, yo lo he sido, él es académico también, pero un hombre que ha estudiado bastante, yo también, hombres de familia, etcétera. O sea, digamos que yo digo, hombre, pues es un tipo que si él se está lanzando a la presidencia y yo al Senado, pues chévere, y más que chévere, interesante para la renovación política de Colombia, los famosos outsiders, y me defino como un outsider también en esta lista al Senado. Fernando, yo entiendo el estar asqueado de la política tradicional, entiendo su inconformismo tanto social como profesional y demás frente a lo que puede vivir Colombia hoy por hoy. Pero ¿por qué decides meterte precisamente en política? Porque puede uno ver que hay diferentes escenarios donde uno como ciudadano puede meter la mano y tratar de generar un cambio, pero ¿por qué te gusta ese tema político? ¿Dónde viene la vena política? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo te voy a contar algo que analicé desde hace un par de años. Yo creo que el ciudadano en política va como por fases. La primera fase es como el apolítico completo. No me interesa, de esos que no saben ni quién es el ministro y a duras penas quién es el presidente, no les interesa nada de política, uno les va a mencionar, a mí no me interesa, yo no ven ni noticiero, no les interesa nada. Esa fase yo realmente en mi vida nunca alcancé a estar, ni siquiera de joven, siempre por lo menos tenía una noción de quién eran los que estaban manejando el país o mi ciudad. Pero en esa primera fase se encuentra, no, es increíble, pero aún hay muchos ciudadanos. La segunda fase es como aquel ciudadano que dice, bueno, sí, yo veo noticias, yo consumo, yo critico, yo voto presidenciales, de pronto dice, no sé si votar Senado o Cámara, como que sí se interesa, de vez en cuando mira algo, habla del tema, pero no se compromete, o sea, no se mete a hacer algo más. Yo estuve mucho tiempo en esa fase. O sea, la del empresario en donde, mire, el presidente que esté de turno me da lo mismo, yo voy a sacar mi empresa adelante, mis negocios, mis clases universitarias, votaba presidenciales, Senado y Cámara muy rara vez, porque realmente yo decía, no, hay unos personajes que se lanzaban puros populistas, en fin, pero esa es la fase 2. A la fase 3 yo entro, que es ya la activista.
O sea, por ejemplo, como tú, que hace, que monta una cuenta, que habla de política, que invita a debatir, que critica, que sube videos. Entonces yo empecé en esa fase, recién arrancó este gobierno, no quiere decir que antes no criticaba errores en política, pero a raíz de que llega Gustavo Petro a este gobierno y que comienzan a hacerse estos escándalos y corrupción y todo este desastre, pues yo empiezo precisamente a hacer ese activismo. Y hasta ahí, te digo, me parece bien. O sea, me refiero, ojalá la gran mayoría de los ciudadanos se comportaran como activistas, que se comprometen a hablar de política. Pero cuando yo empiezo a hablar de esto y a realizar mis análisis en redes sociales, hablando de economía, obviamente aprovechando toda la formación académica que tengo de años, y empiezo a hablar de economía, de geopolítica, de corrupción, de educación, pues llega un llamado de la sociedad, porque son las personas las que me dicen, yo no tengo vena política por ningún lado, Mauricio. Nadie, soy tal vez el primer político de mi familia, nadie, nada, ni el primo por allá lejano, nada, no tengo ni un primo edil, ni mis tíos, ni mi papá menos, mi papá fue ingeniero de vuelo, mi mamá fue comerciante, nada, o sea, nada de eso. Entonces empiezan personas a escribirme en redes sociales y en videos, Fernando, ¿y usted por qué no se postula? Fernando, queremos verlo a usted en la política, queremos que usted nos represente. Entonces, pues yo sentí el llamado de la sociedad, pasaron cosas también, digamos, en mi vida, etcétera, como que sé yo, como que entra esa preocupación como te dije al principio, dije, es que lo que yo veo en política es, y perdona, yo soy muy sincero, Mauricio, muy directo, y dije, mediocres, corruptos, bufones, showmans, o sea, yo veo una degradación en la política, y dije, no, no puedo seguir quedándome quieto, solamente haciendo videos, y pues digo, pues entonces, permiso, y voy a la cuarta fase que curiosamente, en vez de que te nos agradezca, no digo que todo el mundo nos aplaude, el opositor político no nos va a aplaudir, pero sí ha pasado algo muy curioso. Yo pensé, en parte, porque inclusive así se recibió hasta ataques de las personas, de algunas personas que en el pasado marcharon conmigo. Pero digamos que este es otro tema, pero yo decido decir, entonces postulo mi nombre, o sea, ya estoy en la cuarta fase. Porque si uno va a hacer hablar de política, creo que el cierre de ese círculo es, o ese ciclo es, llegar a ser político y a proponer tu nombre. Fernando, ¿cómo asume su familia, su núcleo principal, que te quieras postular a ser político ya de ejercicio, de meter las manos y juntarme? Lo pregunto porque estamos en un partido político, ¿sí?, que no es acorde con el que está hoy, que estamos prácticamente nadando en contra de la corriente, ¿sí? Ya sabemos los problemas de seguridad que podemos tener, ya podemos los agravios y demás, todo lo que nos puedan decir por redes sociales, pero ¿cómo lo ve tu familia? ¿Cómo lo percibe la familia? ¿Cómo lo vive día a día tu familia? Me respaldan, me apoyan, pues yo siempre he sido un hombre independiente. Obviamente, pues al ser independiente yo siempre he decidido marcar mi camino, eh, pero no lo comparten del todo. Sobre todo, digamos, pues soy ante mi hijo. eh, digamos que mi mamá, mi hermano están, digamos, orgullosos, etcétera, pero por supuesto las preocupaciones son latentes. Estamos en un país donde acaban de asesinar a un precandidato presidencial, donde atacan los esquemas de seguridad de los senadores, donde secuestran senadores. Entonces es complejo. Yo mismo ya recibí amenazas. Yo no hago esto público porque no soy un poco como, no quiero ni pecar de amarillista ni nada de ese tema, pero en el transcurso de esta campaña recibimos un tema de amenazas, entonces ya tengo una medida de protección de la fiscalía. Nunca pensé estar en eso. Pues, hombre, no me preocupa, yo practico deportes extremos. He hecho más de 10 deportes extremos, pero pero respondiendo con sinceridad, les preocupa porque obviamente toda mi vida he estado en el sector privado y el mayor riesgo que tenía era que de pronto mi gata me mordiera, alguna vaina de esas, y eso si no le da su cachagua a tiempo. Pero ahora es más complejo y pues tienen la preocupación, pero yo les digo que arriba tenemos el mayor protector que es Dios.
Entonces, básicamente eso. Pero de resto, pues, entienden que quiero hacer un legado, quiero dejar algo grande para la sociedad, quiero hacer algo decente, algo que deje o que a lo mejor inspire a unas nuevas generaciones a decir, de verdad podemos hacer algo con decencia, con altura y con argumentos, con profesionalismo desde el Senado de la República. Porque la verdad, insisto, Mauricio, creo que tenemos una responsabilidad mayor y es abrir el camino tal vez a la decencia en la política en este país, porque insisto que se ha degradado por completo. Fernando, en una posición de educador, ¿sí? De académico, ¿cómo podemos quitar ese mito de que los académicos, los intelectuales, los que más piensan son los de izquierda? Bueno, no, pues para empezar ese mito no sé de dónde salió, pero si pensaran serían de derecha. Comencemos por decir que Winston Churchill creo que fue el que dijo que si a los 20 años no eres de izquierda no tienes corazón, pero si a los 40 no eres de derecha es que no tienes cerebro. O sea, no, mira, hombre, la izquierda se la da a intelectuales, y más que la izquierda el petrismo actual. Porque, hombre, hay que reconocer, en la izquierda ha habido personas realmente, sí, no, intelectuales y etcétera. No vamos a decir que no porque sería fanatismo, pero por ejemplo lo que es el mal llamado petrismo, cepedismo, progresismo actual, se las dan de intelectuales recitando dos, tres frases, pero no hay profundidad, no hay estructura en el pensamiento, más allá de querer recitar algunos libros escritos hace más de 50 años o 100 años. Entonces, como tú dices, es precisamente mito. Sin embargo, ahí tenemos un problema de fondo. ¿Y cuál es? Que cuando tú te sientas a debatir con ellos, su grado de fanatismo y de secuestro neuronal es tan grande que no admite ningún tipo de argumento. Tú les puedes estar mostrando con cifras, con datos, con hechos. Mira, ayer mismo estaba subiendo un video donde hablo de la caída de las utilidades en Ecopetrol. Se las vengo realizando año tras año, en los últimos 3 años, haciendo el video salgado. Mire Ecopetrol, lo comparo con otras acciones de petroleras a nivel mundial, lo comparo con el tema del precio del petróleo, con el yo no sé qué, les hace unos cifras, les hace unos datos. Y después de que uno hace todo ese tema, la respuesta final, usted es un uribeste. Yo no, hombre, entonces mira, yo he sido profesor precisamente, como lo acabas de decir. Hace ya más de 21 años, yo fui profesor por primera vez a los 29 años, profesor de posgrado, 28, 29 años, y nunca había tenido estudiantes tan cerrados como petristas. De hecho, te voy a decir algo, hombre. Mira, yo comencé en mi red social, quien se devuelve hace 2 o 3 años, en mis redes sociales yo era muy pedagogo, didáctico. No, mira, hay que dejar la polarización, señores, de que defienden este gobierno. Miren estos datos, miren la respuesta al derecho de petición, mire este tema, el Papa. Y ya después que empecé a bajar acá, dije, no, ya llegó un momento de dije, no se puede. Simple y llanamente no se puede. Dije, no, aquí ya hay un tema en donde es caso perdido. Entonces, en mis videos yo me dirijo a personas de oposición, a personas de derecha, a personas libertarias, a personas conservadoras y a personas de izquierda que no sean fanáticas, pero a petristas no. Hay, como decía mi abuelo, no, mi abuela, perdón, no hay poder humano, como dice, No no lo hay hay, Mauricio. poder humano. No, mira, yo les digo ya sinceramente hoy en día, mi gente, no pierda el tiempo debatiendo con una persona que se haga llamar petrista. A estas alturas del partido, Mauricio, si una persona después de 3 años de ver cómo está la salud, cómo está la seguridad, cómo está la economía, ay, que está maravillosa, cuál es maravillosa, tenemos un déficit monstruoso, cómo está en general el país, que diga que quiere continuar el legado de Petro, no, no, es imposible, hermano. Ahí no hay nada que hacer. ¿Cuál es esa cualidad o esas cualidades que debe tener una persona que quiera ser el presidente de Colombia? Bueno, primero, por supuesto, tiene que ser una persona que tenga la capacidad de tener el país en la cabeza. O sea, que no vea
solamente ciertos aspectos, sino como digo yo, que vea el bosque de manera integral. Que entienda que el país no es solamente, por ejemplo, y vamos a ponerlo en ambos escenarios, y quiero responder la pregunta sin entrar todavía a decir que Abelardo las cumplió o no, ¿vale? Para que seamos objetivos. Pero igual me anticipo a decir que el famoso checklist lo hice y sí, 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 sí. Sí. Número uno, mira, porque por ejemplo, si es una persona de corte progresista, de izquierda, ¿qué va a decir? No, lo importante es inversión social, inversión social, inversión social. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero una inversión social sin brindarle seguridad al país, grave. Lo importante es seguridad, seguridad, seguridad. Pero si no trabajamos en inversión social, grave. Ah, lo importante es la economía, proteccionismo nacional. Sí, pero necesitamos ser competitivos. Lo que no sepamos fabricar no lo podemos proteger. Necesitamos exportaciones. Necesitamos, entonces, en resumen, necesitamos estadistas que entiendan que el país es una vaina enorme, que hay muchos frentes que se deben abordar. Primer cualidad. O sea que debe tener un pensamiento ecosistémico. Número dos, indudablemente, tiene que ser un buen líder. El líder inspira, no ordena. Por ejemplo, Gustavo Petro es un pésimo líder. Es un hombre de características narcisistas, ególatras, mejor dicho. Es un desastre. A él el que le hable y no le cae bien lo va sacando. Lo humilla en público. Tengo que decirlo. Abelardo no. Abelardo, si te das cuenta, es un líder que escucha, atiende, dirige, inspira. No por nada lo que está llenando el Plaza. Entonces me parece un hombre carismático, eso es importante. Por más que digan que va a polarizar, él no está polarizando, él está hablando certeramente. También me parece importante, obviamente, que tenga un conocimiento técnico, que sea profesional. Hombre, decirle a un abogado penalista, dime qué le puedes enseñar a él de leyes. Toda la vida y la trayectoria. Entonces es un hombre que no entiende, sabe de leyes, me parece importante. Obviamente también puede ser interesante un administrador de empresas, un ingeniero industrial, etcétera. O sea, no es que esté poniendo, digamos, carreras, pero que sea un hombre con una trayectoria académica me parece importante para dirigir un país. Hay algo que tiene Abelardo que es un plus. ¿Y sabes qué es? El hombre tiene mundo. Italia, Estados Unidos, socios en un lado, socios en el otro. Necesitamos recuperar una imagen internacional. Necesitamos que la gente vea, oiga, qué buen presidente tienen en Colombia. Un tipo de familia, un tipo si no estoy mal, Abelardo habla también italiano, se debe defender con el inglés. Un tipo que ve en una familia, que ven un hombre decente, no que ven un hombre por ahí agarrado la mano, quién sabe, ya sabes con quién por ahí en Panamá. O sea, necesitamos que volvernos a sentir orgullosos cuando salgamos al exterior. Tú estás en el exterior, que en el exterior digan, oye, ustedes tienen un presidente como decir Bukele, Trump, Milei. Obviamente estamos salvaguardando diferencias, pero eso también es importante. Y digamos que a la final, pues otras características más técnicas, habilidades, pues son necesarias, pero considero que son importantes. Pero obviamente hay una principal. Para mí como ciudadano, que no haya pertenecido a ningún grupo terrorista y que no sea un presunto. O sea, es que Gustavo Petro degrada tanto lo que es sentarse en el Palacio de Nariño que uno dice es increíble que ese sea el presidente. Es verdad, Fernando, es verdad. Si pudieses reforzar una temática, un pensamiento, una idea que esté plasmada en el plan programático de gobierno de nuestro presidente, hablando de la escuela, ¿cuál sería? Bueno, yo aquí quiero mencionar que algo por lo cual, independientemente de lo que pase con mi candidatura, confío Dios mediante que el pueblo colombiano se decante por el número 88 al Senado. Hemos mostrado una candidatura seria, con altura, con argumentos. Hay algo que me gusta y es que yo apoyo la candidatura de Abelardo por la gran mayoría de sus propuestas, pero vamos a referirnos a unos puntuales para no extendernos. Me encanta la idea de la reducción del Estado. Es algo que yo vengo hablando desde hace más de 3 años. Cuando yo escucho que Abelardo menciona ese tema, me encanta.
hay que reducir el tamaño del Estado. El Estado colombiano se convirtió en una marrana incontenible que cada vez quiere ser más gorda a punta de cobrar impuestos a los colombianos. No más burocracia. Número dos, pues mi eje, mi bandera aquí lo puedes ver es, o sea, básicamente emprender sin miedo y vivir sin corrupción. Hombre, yo llevo 25 años apoyando a los micro, a los pequeños empresarios, a las medianas, grandes empresas, he hecho consultoría. Por supuesto que tenemos que apoyar al emprendedor, al micro, al pequeño empresario. Abelardo lo ha puesto sobre la mesa, quitar trámites, reducir impuestos. Estoy completamente en la línea, digamos, de Abelardo en ese sentido. Bueno, ya el resto de propuestas son un poco más técnicas. Lo que él piensa hacer de su plan de choque de la salud lo respaldo completamente. El tema de la lucha contra la corrupción, pues yo tengo una serie de propuestas que sé que en el caso en que el gobierno sea Abelardo y yo esté en el Senado, vamos a trabajar muy de la mano. Hay que aclarar, ¿no, Mauricio? Que de todas maneras debemos respetar la independencia de poderes. Y yo voy a decir algo que a veces incomoda un poco en estas redes sociales, pero estamos a 10 días de elegir senadores y yo quiero decir un tema. Yo, digamos, he visto en esta campaña al Senado de todos los partidos, Mauricio, y de todos los movimientos. Yo he visto mucho candidato que parece más un promotor de campañas presidenciales que de candidatos al Senado. O sea, yo lo digo con sinceridad y te agradezco por el espacio. Yo quiero que el próximo presidente de la República sea el doctor Abelardo de la Espriella. Como ciudadano lo quiero. Como candidato al Senado lo anhelo. Pero mi campaña, por ejemplo, al Senado no ha sido colgándome de la campaña presidencial. ¿Y qué pasa? Que yo he visto Partido Liberal, se le cuelgan al uno, Pacto Histórico ni hablar. No he visto el primer candidato al Senado del Pacto Histórico que digan voten por mí por estas propuestas. No, voten por mí porque apoyo a Cepeda. Estoy viendo los candidatos del Centro Democrático, voten por mí porque es que Uribe está en la lista. O porque apoyo a Paloma. ¿Y dónde están las propuestas? Bueno, hay uno que otro que sí las plantea. Hay que ser caballero. Un Andrés Forero las plantea, pero de ahí para abajo no. Y desafortunadamente por nuestro lado, pues, con respeto, puede ser que pase. Entonces, digamos un poco lo que yo voy es, no se trata que uno como candidato al Senado quiera ser un clon del candidato presidencial. Tienes que apoyarlo, pero debe tener el criterio para poder plantear soluciones. Aquí quiero aprovechar para decir algo también. Hoy me estoy desahogando. Bien fuera. Yo veo en la candidata en Zoila que yo escucho en esa mujer que tiene propuestas para los colombianos en el exterior, la de Salvación Nacional, y me gusta como candidata, porque hay propuestas para los colombianos en el exterior, pero qué tal que todo el tiempo sea solamente voten por mí, que por Abelardo, no, entonces hay que darle seriedad también a lo que queremos hacer en política. Aprovecho como candidato al Senado para pedirles, si desean votar por sola de voz, Cámara de Representantes colombiano en el exterior por Salvación Nacional, que lo hagan. Maravilloso. He escuchado parte de sus intervenciones, me han gustado. Sí. Fernando, ¿por qué va a votar la consulta usted? No, pero la consulta será por la de si sancocho vaya el fin de semana, porque jamás, never. Nosotros en Salvación Nacional o los abelardistas o defensores de la patria no tenemos que ir a meter el pico allá en ninguna consulta, no nos están llamando, no tenemos nada que ver con esa consulta. Pero respondiendo de verdad concreto, lo primero, uno no tiene, y aquí me dirijo a las personas que quieren votar por Abelardo. Si yo tengo un tarjetón donde me dicen, oiga, usted aquí puede votar por Tinti, yo voy y busco dónde está Abelardo. Si Abelardo no va a estar ahí, ¿por qué tengo que votar una consulta donde no está mi candidato presidencial? Número dos, por dignidad. Buena parte de los que están en esa consulta han atacado a Abelardo de la Espriella. ¿Yo por qué tengo que ir a darle el voto a alguno de ellos? A ninguno. Y número tres, yo no me dejo sembrar falso terror. Es que no votar la consulta es apoyar al pacto histórico. No sean hipócritas, no sean mentirosos. No, señor, eso no tiene nada que ver. Ellos es su consulta.
Les deseo muchos éxitos. Les deseo que les vaya bien, pero esa consulta no tiene nada que ver ni con el doctor Abelardo de la Espriella ni con nosotros en Salvación Nacional. Entonces, aquí no se va a votar ninguna consulta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a apoyar? ¿Qué es lo que vamos a votar nosotros? A ver. Nosotros tenemos que votar el próximo 8 de marzo solamente 2 tarjetones. Número 1, Senado de la República. Se pide el tarjetón Senado de la República y ahí se va a buscar el logo de Salvación Nacional, que es el que tiene aquí la cabecita del tigre, y el número 88, ni un otro, porque obviamente yo hablo desde lo que ha sido mi campaña, mi candidatura, y les garantizo que voy a ser un muy buen senador. El segundo tarjetón que tienen que pedir, dependiendo dónde se encuentren, si en Colombia o en el exterior. Si están en Colombia, pues pedirán el tarjetón a la Cámara de Representantes para Bogotá o Cundinamarca o Antioquia, y allá van a buscar el logo del tigre y buscarán el candidato que más les guste. Si están colombianos en el exterior, perdón, van a pedir allá también el tarjetón de Senado. Recuerden que en el Senado pueden votar por mí. Y el tarjetón, obviamente, de Cámara de Representantes de colombianos en el exterior. Van a buscar el logo de Salvación Nacional y sugiero el número 402. Soy la de vos. Y ya, no más. Con eso le garantizamos darle al tigre un Senado de altura, un Senado de representatividad y sobre todo un Senado serio, que vayamos a hacer cosas serias y no payaserías allá al Congreso. Porque eso sí, te voy a decir una cosa, Mauricio, estoy hasta acá de que yo prenda el televisor, noticiero del Senado y no sepa si estoy viendo un reality show o estoy viendo un programa de humor. O este es noticiero. Oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un video hoy de eso. Voy a decir, oiga, como colombianos, si ustedes quieren seguir pensando que el noticiero del Senado se confunde con un reality show o un Sábados Felices remasterizado, si no quieren eso, voten por nosotros. Fernando, ¿por qué hay que votar por el 88? Muchas gracias. Mira, lo voy a resumir en lo siguiente. Primero, número 1, mi propuesta es una propuesta seria, Mauricio, al Senado de la República. Es una propuesta que no es improvisada. Yo no estoy en la política porque es que no tenía nada que hacer y venga a ver qué busco, no. Dejo mi zona de confort, digámoslo así, de más de 25 años como consultor empresarial, y quiero ahora todo el conocimiento que he acumulado por años, que igual lo he venido dando desde la academia, desde la consultoría, ponerlo al servicio de mi país. O sea que aquí hay conocimiento. Número 2, por supuesto que hay experiencia, no solamente de vida, sino ejecutiva, empresarial, que además no son eficientes los congresistas hoy en día, los senadores. Hay mucha mediocridad. Número 3, integridad, transparencia. Yo no hago parte de esos presuntos. O de, no, a mí no me está heredando nadie el poder. Abro un paréntesis, Mauricio, hoy estaba mirando de estas famosas listas que nos están atacando Salvación Nacional. Estoy que les hago un video y les digo, ¿por qué no miran ustedes, como dicen allá en la Biblia, no? La paja en el ojo ajeno. Tienen listas allá donde van a mirar el número tal, número tal, número tal, hijos de parapolíticos, hijos de condenados por corrupción, sobrinos de exgobernadores corruptos, y ellos son los que se sienten con la autoridad moral de decir que es que nosotros no vamos a cumplir el umbral, o que es que nosotros no somos dignos de tener un voto. Estoy a esto que se lo hago, y ya sabes de qué partidos estamos hablando, desafortunadamente, de oposición y de derecha. Pero aquí no, aquí hay un hombre íntegro, transparente. Me googlean y les pido a los colombianos que hagan el siguiente ejercicio: pongan el nombre de su candidato y la palabra corrupción. Hay dos posibilidades. Uno, escándalo de corrupción, hijo de corrupto y una y otra. O dos, como pasa conmigo. ¿Sabes qué dice la inteligencia artificial? Fernando Basto, corrupción. Fernando Basto es un candidato al Senado tal. No tiene escándalos de corrupción. Por el contrario, es uno de los principales activistas anticorrupción en Colombia. Y cuarto y no menos importante, tal vez el más importante. Hombre, Mauricio, yo tengo un programa legislativo serio.
El 10 de diciembre que hice el primer día de campaña, de esta campaña del 88, presenté mi programa legislativo. Ya, listo. Yo no estoy improvisando. Esta es la altura, Mauricio. Faltando 10 días, que yo veo candidatos que ni siquiera han hablado de propuestas, ni siquiera han tenido la deferencia con el pueblo colombiano mostrar un programa legislativo, ni siquiera de media página. El mío, en resumen, tiene 3 páginas, más 55 páginas escritas que espero implementar en el Senado. Y si ya eso no es suficiente, pues el quinto punto, van a votar por un hombre que finalmente siempre les va a decir la verdad, así sea incómoda, pero que está dispuesto a representar al pueblo colombiano de verdad, con trabajo serio y dedicado en el Senado. Pues Fernando, encantado de todo lo que nos cuenta, de todo lo que nos dice, de su capacidad intelectual, de su capacidad emocional, de todo lo bueno que le quiere transmitir a Colombia desde el Senado de la República, de ser un general y visualizarse como un general del Tigre hablando de la estrella desde el Congreso. Encantado de tenerlo en Defensores Live Stream. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, esta tarde para usted. Mauricio, a ti muchísimas gracias y quiero aprovechar para decirles algo, ya no como candidato, sino como ciudadano. Gracias, hombre, gracias por espacios como los tuyos. Gracias por tus cuentos, gracias por lo que has hecho, porque de verdad, si todas las personas nos unieran a hacer esto, sería menos complejo esta famosa batalla cultural. Pero el hecho que tú, porque hombre, en estos momentos, seamos sinceros, Mauricio, tú podrías estar disfrutando de Barcelona, paseando con tu familia, descansando. Lo que tú estás haciendo aquí no es entrevistar solo a un candidato, es invertir de tu tiempo, a lo mejor, y lo bueno en buen sentido de la expresión, sacrificar de ese tiempo que le podría estar dando tu familia. ¿Por qué? Por defender la patria. Y eso te hace un patriota. Entonces yo soy el que te agradezco también a ti, de verdad, hermano, porque ojalá existieran más defensores de la patria de Barcelona, ojalá existieran más Mauricios como tú, y de verdad que si lo hacemos así, continuamos, vamos a poder salvar este país que es maravilloso, es hermoso y no lo podemos dejar perder. Fernando, encantado. ¿Cuándo viene a Barcelona a tomarse una copa de vino? Ah, no, no, tinto le dicen a Argentina, de vinito, sí, igual allá. Hombre, espero estar, si Dios quiere, en este año vamos a ver qué pasa, aunque te soy sincero, confiando Dios mediante, que ya el 8 de marzo, 7 de la noche, sepamos, ya soy senador, desde el 9 de marzo voy a estar trabajando, yo no me pienso tomar vacaciones, no pienso descansar, no, esto es desde el 9 de marzo hasta el 20 de julio, porque quiero llegar el 20 de julio, máximo al día siguiente, primer proyecto de ley radical. El país no espera. Ya después en algunas vacaciones pasaremos por Barcelona. Mi querido amigo, hoy más que nunca estamos Firmes por la firmes por la patria. patria. Muchas Y te gracias, cuento, fui soldado bendiciones. de la patria además. Sí, bueno, esa parte no la contamos. Sexto del 2 en el Ejército Nacional, por eso usted firme por la patria. Muy bien. Gracias, Mauricio. Chao.